Buenos días con todos. El día de hoy voy a tratar un tema que a veces es un poco complejo manejarlo, principalmente cuando estamos frente a niños, niñas y adolescentes. Ustedes han tenido ya varias conferencias acerca del papiloma humano, así que el día de hoy me voy a enfocar solamente en lo que es el manejo en la infancia y en la adolescencia. Para ir entrando un poco en el tema, es importante saber que la OMS considera la infección por HPV como un problema de salud pública, que este es el agente etiológico del cáncer de cuello uterino y se ha relacionado con otros tipos de cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Esta es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial y que es importante recordar que el tamizaje se debe empezar con la citología cervical a partir de los 21 años. En cuanto a la epidemiología, centrándonos principalmente en infancia y adolescencia, es importante mencionar que la infección por este virus ocurre poco después del primer coito. Claro, en nuestro país el promedio de edad de inicio de vida sexual activa coital está, según las estadísticas, alrededor de los 16,6 años. Sabemos que esto puede sesgarse un poco con la información, principalmente en nuestra cultura. Sin embargo, hay que mencionar que la mayoría de personas empieza su vida sexual en un vínculo de noviazgo o de amistad, es decir, casi el 90% de las personas, de los jóvenes, de los adolescentes, han empezado sus relaciones sexuales con un amigo, amiga o con su pareja dentro del noviazgo. Y solamente el 10% con su pareja conviviente o cónyuge. Varía muy poquito la edad entre hombres y mujeres. También hay que mencionar que en los adolescentes la prevalencia de infección por HPV es más o menos entre el 70 al 80%, es decir, es bastante alta dentro de las personas, de los adolescentes que ya tienen vida sexual activa y que esta infección es frecuentemente transitoria ya que se autolimita y desaparece. Generalmente en el 70% de adolescentes va a desaparecer en el lapso de un año, en el 90% de 2 años e inclusive cuando hay ya lesiones como un LIE de bajo grado, podría en el 90% desaparecer a los 3 años. Se ha demostrado que esta infección a nivel cérvico-vaginal se va a presentar en el 40% de las mujeres a los 2 años de haber iniciado vida sexual y en el 50% a los 3,5 años de haber iniciado sus relaciones coitales. Entonces, esta infección es muy prevalente, sin embargo, en la mayoría de los casos es transitoria y se autolimita. Hay que tomar en cuenta la transmisión, ¿sí? ¿Cómo se transmite este germen? Porque muy frecuentemente se suele categorizar como violación o violencia sexual en el momento en que nosotros vemos a un niño o adolescente infectado y no necesariamente esa es la vía de contagio. Podría ser que sí, y es importante pensarla y descartarla, pero hay que saber que hay otras formas de transmisión, principalmente en infancia, al menos en la infancia temprana, en la etapa de lactancia. Sí, el lactante menor, hay que descartar que haya habido una vía, una transmisión vertical, ya que la transmisión vertical se va a dar tanto durante la gestación como en el parto, ¿sí? Sea un parto o una cesárea. La vía ascendente se da durante el tiempo de la gestación a través de las membranas o por vía hematógena transplacentaria y la vía descendente que va a ser en el momento del nacimiento, principalmente a través del canal del parto. Sin embargo, en embarazos que han terminado por vía alta, en cesárea, también se ha visto transmisión vertical. Dentro de lo que es la transmisión horizontal, es decir, ya no ligada al periodo de gestación y parto, puede haber tanto la transmisión no sexual, que puede ser la autotransmisión, principalmente en niños que tienen sus manos contagiadas, ¿verdad? Con lesiones verrucosas de papilomavirus, que al momento de hacer su aseo podrían autoinocularse. La heterotransmisión, principalmente en las personas que están al cuidado de estos niños, ¿sí?
cuando cambian el pañal, cuando ayudan en el aseo, puede ser las personas de cuidado de las guarderías, de los centros infantiles, las personas que ayudan en casa, los abuelos, las personas que están al cuidado principalmente de estos pequeños que también podrían tener estas lesiones, principalmente a nivel de sus manos. Vía fómites, en realidad es muy baja la frecuencia y que se pueda comprobar esta vía de transmisión. Sin embargo, es importante mencionar que la ropa interior, por ejemplo, es de uso individual, que no se puede compartir, ¿sí? Porque a veces podría haber alguien contagiado, contaminado, que usa esa ropa interior y al compartirla a través de fómites, teóricamente se podría contagiar. Entonces, todas las superficies contaminadas podrían ser una fuente de infección. La transmisión sexual, sabemos que en las personas que tienen vida sexual activa, consensuada, consentida, es una de las vías más frecuentes de transmisión. Sin embargo, en los niños y en adolescentes, ustedes saben que son personas vulnerables que podrían ser víctimas de violencia sexual y entonces también hay que descartar. Dentro de lo que es la transmisión sexual está el contacto genital a genital y también genital anal. Entonces, es importante hacer el tamizaje universal de violencia en toda consulta de infancia y adolescencia. Sin embargo, cuando nosotros identificamos estas lesiones, tenemos, por supuesto, que hacer énfasis en el descarte de que esta niña o niño o adolescente esté siendo víctima de violencia sexual. Haciendo un poco un paréntesis en la transmisión vertical, es importante mencionar que el riesgo de transmisión de HPV a las mucosas oral o genital del recién nacido, pues es muy variable según los reportes. Hay literatura y artículos y estudios que dan una prevalencia baja, ¿sí? Un riesgo de transmisión bajo entre el 1 al 5%, mientras hay otras revisiones, otros estudios que nos dan un porcentaje alto entre un 40 al 80%. Sí es cierto que el riesgo va a ser mayor si es que la madre tiene lesiones o es seropositiva cerca del parto, ¿sí? Entonces, si tiene lesiones o tiene seropositividad cerca del parto, va a tener un riesgo más o menos del 47% de transmisión en relación a las personas que han tenido la infección, pero no tienen en ese momento una infección activa, lesiones o seropositividad. También habíamos mencionado que el parto es una de las vías más frecuentes de contagio en relación a la vía alta, a la terminación por cesárea. Y el tiempo de latencia va a fluctuar desde el momento de la gestación y el parto hasta que se presenta la forma clínica, más o menos unos 3 a 5 años, ¿sí? Entonces, diríamos que los niños, niñas que tengan menos de 3 a 5 años y presenten este tipo de infección, deberíamos pensar con más frecuencia en la posibilidad de una transmisión vertical. En cuanto a la atención ya a lo que se refiere en infancia, es importante mencionar algunos puntos. Como había dicho, todos los niños menores de 3 años, primero debemos estudiar a la madre, ¿sí? Porque como la transmisión vertical es la vía más frecuente de contagio, hay que ver en qué estado está esa madre en relación al HPV. Solicitar una colposcopía, por supuesto, una citología, un pap test, ojalá en base líquida, para poder ver cómo están las condiciones de ese cervix, si se encuentran lesiones de HPV como verrugas, por ejemplo, hacer biopsias y genotipificación para poder tener específicamente qué virus es el que está afectando a esa madre. Determinar si el paciente o algún integrante de la familia tiene verrugas cutáneas o genitales para descartar una posible hetero autoinoculación, como había mencionado, principalmente en las manos, ¿no? Porque son las que tienen el contacto con los genitales. Y en los adolescentes, pues ya descartar que hayan iniciado vida sexual igual de manera consensuada o de una manera violenta, ¿sí? Si es que han empezado algún tipo de relación o contacto sexual, sea o no con penetración.
Emplear indicadores para descartar violencia sexual, lo había dicho, siempre debemos hacerlo independientemente del motivo de consulta de nuestros pacientes. En infancia y en adolescencia el tamizaje universal es una obligación del profesional de la salud, pero más cuando tenemos alguna lesión que puede estar asociada a una infección de transmisión sexual, debemos investigar estos indicadores. Para hacer ya el abordaje y el diagnóstico de HPV en niñas y adolescentes, pues debemos tener presente que la región vulvar puede ser el asiento de afecciones dermatológicas, ginecológicas, pero también de procesos sistémicos. Es decir, la vulva está cubierta de piel, está cubierta de mucosas y esto podría ser la expresión de un trastorno sistémico, una enfermedad de Crohn, un BESET, no necesariamente una patología ginecológica. Y así también tenemos trastornos dermatológicos que se presentan en la vulva y que en ocasiones pueden presentarse de una manera que nos da confusión al momento de la valoración y del diagnóstico. La infección por HPV en la infancia puede permanecer de manera subclínica o producir verrugas o papilomatosis respiratoria recurrente. Esta es una patología que en el momento en que se presenta suele ser, como dice el nombre, recurrente y da mucha morbilidad. Se recomienda realizar un seguimiento y vigilancia de los hijos de las madres que sabemos que son positivas para HPV. Ustedes saben que dentro del control prenatal debemos tener una citología reciente y si no realizarla durante la gestación, no solamente por el seguimiento de la madre, sino por el factor de riesgo que podría presentar para el producto. En el caso de niños, niñas y adolescentes se han descrito infecciones cutáneas, así como en la mucosa oral, nasal y génito-anal. Ustedes saben que hay diferentes tipos de virus, ahora ya los vamos a mirar en relación al trofismo del sitio donde van a afectar. Cuando se evalúa a un niño con condilomatosis génito-anal, frecuentemente se piensa en violencia sexual, les había mencionado al principio. Y está bien porque eso es lo peor que podría suceder, entonces siempre debemos descartarlo. Sin embargo, se deben investigar las otras formas de transmisión. Es importante también dentro del diagnóstico, como había dicho, pueden haber patologías diferentes, ¿sí? A la papilomatosis por HPV, pero también puede haber situaciones fisiológicas, principalmente en la adolescencia. Entonces hay que conocerlas para que no se presten a confusión. Tenemos, por ejemplo, la papilomatosis vestibular, que es una variante anatómica normal. Es un cambio fisiológico de algunas mucosas vulvares y son proyecciones tubulares de más o menos 1 a 2 milímetros de diámetro, simétricas, suaves, de color rosado. Miren ustedes, son papilas, ¿no? Son papilas que en realidad no son duras, no son apergaminadas, son parte de la vulva normal, no presentan cambios inflamatorios, infecciosos, pero si no conozco y hemos tenido casos de referencia, inclusive de otros niveles de atención, como condilomatosis, como HPV, cuando en realidad son cambios fisiológicos de la vulva. Otras causas de condilomas, como por ejemplo esta niña, que tenía unos condilomas planos secundarios a treponema pallidum, es decir, a sífilis, ¿sí? Una manifestación poco común, ya que es una sífilis secundaria, pero esta niña no había sido diagnosticada antes de sífilis, nadie sabía que tenía la infección y estaba siendo víctima de violencia sexual y no fue hasta que tuvo este tipo de lesiones en sus genitales que no causaban dolor, pero que en ocasiones se podían lacerar por roce en el momento del secado y ese fue su motivo de consulta. Al mirarlas, miren que son diferentes, son grandes y principalmente cuando no están laceradas no son dolorosas. Entonces se hizo el tamizaje de infecciones y nos salió positivo para treponema pallidum, para una sífilis secundaria. El molusco contagioso, creo que la mayoría de personas que hemos estudiado medicina, inclusive pasado por la medicatura rural,
hemos podido mirar estas lesiones, ¿no? Que son causadas por un poxvirus y son pequeñas pápulas que se van agrandando, formando un nódulo perlado y un hoyuelo, una depresión central como umbilicada. Ustedes pueden mirar la lesión, ¿no? Que tiene esta pequeña umbilicación y que es característica del molusco infeccioso, que nuevamente no es patognomónico de una infección de transmisión sexual igual a violencia. Muchas veces dentro de los centros de cuidado infantil se pueden presentar principalmente cuando se encuentran en otras áreas del cuerpo que no son los genitales, ¿no? Cuando son los genitales, pues ahí sí tienen que llamarnos un poquito más la atención. Dentro de la presentación clínica, como les mencionaba, según el trofismo del HPV, hay que saber que nosotros debemos de examinar a nuestra paciente desde el cabello hasta la punta de los pies, idealmente completamente desnuda, para poder identificar si hay otras lesiones, principalmente dérmicas, que se pueden expresar a nivel de la vulva. Y entonces, en lo que respecta a la piel, tenemos las verrugas cutáneas, ¿sí? Que son las verrugas vulgares, asociadas más a los serotipos 1, 2, 4, 7, 26, 28 y 29 de HPV. Y se van a presentar principalmente a nivel de las manos y también las verrugas plantares a nivel de los pies que pueden causar dolor e inflamación, ¿sí? En la boca y en la garganta, la papilomatosis oral y laringia, que también puede considerarse una infección de transmisión sexual, principalmente cuando existe sexo oral, ¿sí? Asociada principalmente a los serotipos 6 y 11, y cuando hablamos de infantes y lactantes, podría más asociarse a una transmisión perinatal, principalmente vertical, sea ascendente o descendente. Aquí vemos una lesión condilomatosa, ¿no es cierto? Una verruga bajo la lengua, otra verruga que es acuminada, pediculada a nivel de la úvula, y esta que ya es la papilomatosis laringia en los lactantes menores. Tenemos que saber también en cuanto a la papilomatosis respiratoria recurrente, que es poco frecuente por suerte, sin embargo, es una causa significativa de morbilidad y mortalidad en la infancia. Induce un alto costo debido a la repetición de los tratamientos quirúrgicos excisionales, porque pueden obstruir la vía aérea, y todo menor de 2 años que presente disfonía, principalmente si es una disfonía recurrente que no está asociada a un proceso respiratorio agudo, pues hay que descartar que haya papilomatosis laringia, mucho más haciendo énfasis en los antecedentes de la historia clínica con respecto al estado de su madre en relación al HPV. Si la madre era positivo, tenía lesiones durante la gestación y el parto, pues es mucho más probable que este niño presente papilomatosis respiratoria recurrente. Dentro de lo que es ya la evaluación ginecológica, que es lo que a nosotros como ginecólogos infanto-juveniles nos corresponde, básicamente en infancia y adolescencia es importante hacer un esquema, ¿cierto?, de todo lo que es la región genital para no olvidar ninguna de las estructuras en el momento de la valoración. Saber que podemos evaluar a la paciente sola, no necesariamente sola en el consultorio, sino sola en la camilla, ¿sí? En posición con las piernitas en alas de mariposa, generalmente es la posición que más utilizamos en consulta, pero cuando ya vamos a hacer una instrumentación, un procedimiento excisional, va a entrar a quirófano, estar sedada o vamos a instrumentar, pues podríamos usar la posición de litotomía. Pero si la paciente está muy irritable, no colabora, no nos deja examinar, pues no lo hacemos sola, sino nos acompañamos de la persona que está con ella, su tutor legal, su madre, la persona que le va a dar esa contención y esa seguridad de que va a estar en un lugar que no le van a causar daño. Para poder explorar, apoyamos a la niña en su acompañante y podemos adoptar las mismas posiciones. La posición genupectoral nos ayuda muchísimo a revisar el trayecto del conducto vaginal y en algunas niñas inclusive podemos mirar el cérvix.
No es lo más frecuente, más lo usamos cuando estamos buscando algún cuerpo extraño, pero nos ayuda muchísimo para poder mirar en conjunto la zona perianal, el periné y toda el área vulvar. Con las piernitas en alas de mariposa es importante hacer la maniobra de capararro, que nos ayuda a traccionar los labios mayores y mirar en toda su extensión, principalmente la integridad del himen y la vulva en toda su expresión. En esta región vamos a encontrar serotipos que van a ser de bajo riesgo como de alto riesgo, pero los de bajo riesgo que están asociados a verrugas genitales son los que van a dar lesiones visibles, condilomatosos, verrugas, ¿cierto? Principalmente el serotipo 6 y 11, que van a dar estas verrugas anogenitales, que son displasias benignas y que son las más frecuentes. Son lesiones nodulares, exofíticas, ¿sí? Que hiperqueratóxicas, duras, se pueden palpar. El tiempo de latencia para la aparición de las verrugas va a ser en los hombres entre 11 a 12 meses, es decir, un año desde que tuvieron la inoculación o el contacto con el germen, y en las mujeres entre 5 a 6 meses. Después del tratamiento, pues las verrugas suelen tener una alta tasa de recurrencia y es por eso que hay que ser muy cautos y muy conservadores al momento de ofrecer un procedimiento excisional. En la región anogenital, en las mujeres, miren, aquí tenemos niñas que presentan lesiones a nivel de la vulva, de toda la vulva, de la uretra, de la vagina, del perineo y del ano, toda la región paragenital, perianal y genital como tal están afectadas. ¿Sí? Entonces, hay que evaluar toda la extensión de estas lesiones condilomatosas. En la uretra, sí, a veces se presenta la lesión a nivel justamente de la uretra, a veces la obstruye o a veces produce molestias urinarias, inclusive hematuria, que si no examinamos, pues comenzamos a hacer exámenes que no son necesarios, a veces hasta invasivos, otras veces con contraste, cuando solamente con la exploración física podíamos haberlo diagnosticado. Región parauretral, miren esta pequeña, nos vino con todas estas lesiones, claro, su motivo de consulta era genitorragia y al momento de evidenciar esto, nosotros dijimos se trata de un tumor gotroide, ¿no? Que tiene una característica muy similar y produce genitorragia. Pero ya al momento de valorarla bajo sedación, pudimos mirar que se trataba de condilomatosis, que de la misma manera se retiraron, ¿no es cierto? Se hizo una excisión con electrofulguración de todas estas lesiones, la niña quedó bastante bien y comenzamos con todo el abordaje de violencia. A nivel de la vulva, miren aquí en la orilla, en la horquilla posterior, ¿no? Hay una integridad completa del himen. Toda la morfología de la vulva está normal, pero hay un pequeño condiloma acá hacia la orilla, la horquilla vulvar. En toda la región periglútea, ¿verdad? Paragenital, igual lesiones papilomatosas. En el perineo y el ano es muy importante evaluarlas. Más a nivel de la vulva, ¿sí? Condilomas hiperqueratóxicos, acuminados. Miren este, ¿no? Exofítico. Entonces hay que revisar la vulva en toda su expresión. En el varón, igual podemos encontrar a lo largo del pene, ¿no? En el escroto, hay que evaluar, y la zona del periné y del ano. Son lesiones bastante grandes que en ocasiones pueden asociarse a otras infecciones que siempre hay que descartarlas, como VIH. En los lactantes, miren este caso, lactante pequeña de menos de un año de edad que tenía estas lesiones múltiples, ¿no? Y acuminadas. Y miren, justamente dicen, el lactante y el preescolar, las lesiones tienden a ser múltiples y al concluir forman una lesión verrucosa que semeja a una coliflor. Miren qué grande, ¿no? La extensión. Si bien la región vulvar estaba bastante conservada, pero la región perianal y anal estaba muy comprometida. Justamente se trata de un tumor de Busch-Lowenstein, ¿sí? Que no es frecuente y que podría alojar
células neoplásicas malignas, ¿no? Entonces, si bien es una neoplasia que puede llegar a ser muy grande, miren que esta nena ya obstruía casi completamente la luz del ano, pero al momento de retirarlo, miren la valoración, ¿no? Aquí la vulva bastante bien en cuanto a la infección, pero la luz del ano no estaba obstruida, sin embargo, la lesión condilomatosa acuminada en forma de coliflor era de gran tamaño y por eso necesitó un tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento siempre lo hacemos en interdisciplina, principalmente cuando está a nivel de la región anal. Es importante acompañarnos de cirujanos pediatras, coloproctólogos, que nos puedan dar una mano si es que estuviera afectada alguna parte ya de lo que es el esfínter anal, el conducto anal, ¿sí? Para poder evaluarlo en su extensión, ya que no es competencia del ginecólogo apoyarnos con dermatología. Este caso lo tratamos las tres especialidades: ginecología, dermatología, cirugía pediátrica. Y hay algunas alternativas, ¿no? En este caso en específico, ahora lo vamos a ver, no había muchas alternativas, pero en general, si ustedes tienen una lesión que es única, que no es muy grande, que no produce inflamación, podrían hacer un tratamiento conservador. Es decir, observar, ver que no aparezcan más lesiones, a veces caen por sí solas, la lesión regresa, se autolimita, desaparece y hacer el seguimiento, porque sabemos que esa niña tiene una infección que muy probablemente la pueda aclarar, ¿sí? Y desaparezca, pero puede ser que al contrario, debido a condiciones inmunológicas, no sé, malnutrición, puede ser por algunas otras infecciones como VIH, tiendan más bien a aumentar y entonces viene la alternativa quirúrgica, que es la electrofulguración o crioterapia. En la infancia siempre, inclusive a veces la valoración física cuando es muy compleja, se debe hacer bajo sedación. Con mucha más razón, todos estos procedimientos se hacen con la paciente bajo anestesia y en quirófano. Y se intenta lograrlo en una sola sesión. No están indicadas las topicaciones recurrentes, mucho menos mandar a la madre a topicar. Hemos tenido muchas vulvitis con laceraciones químicas por el ácido acético, no por quemaduras químicas de gran extensión, porque no saben colocar bien. Entonces, no es buena idea, es realmente largo el tratamiento, es maltratar a nuestra niña, a nuestros niños, porque arde, duele, son zonas que a veces están todavía cubiertas por el pañal, cerca de heces, de orina, se contaminan, se infectan, entonces no es una buena idea. Extirpar las lesiones haciendo un buen curetaje del lecho de las verrugas hasta eliminar el tallo central que corresponde al vaso que nutre para evitar las recidivas. Hacemos lo posible, sin embargo, nunca podemos asegurar que no va a recurrir o a recidivar las lesiones. En esta pequeña que les había mencionado, el posquirúrgico inmediato, necesitamos hacerlo con electrofulguración, inclusive nos ayudamos del bisturí armónico para las lesiones más grandes y pediculadas. Necesitamos tomar algunos puntos en ciertas zonas, ¿no? Porque realmente era muy amplia la lesión. Y las que eran más satélites, igual se hizo la electrofulguración tratando de fulgurar el vaso, como decíamos, del tallo central del condiloma. Miren entonces la evolución, cómo llegó esta niña con esta lesión muy grande, ¿no es cierto? Tumor de Lowenstein. Luego, en el postquirúrgico inmediato, cómo retiramos toda la lesión, dejando ya el ano libre para que pueda tener su función normal. Y más o menos a los 21 días, cómo regresó esta niña ya completamente cicatrizada la zona, pero con una recidiva, ¿no? Acá inclusive ya se hizo una crío para tratar de eliminar estas recidivas y siempre, como les había mencionado, bajo sedación. Después del tratamiento, generalmente la zona queda
intacta, a menos que sea tan amplia como esta, ¿no? Pero generalmente no queda mayor secuela, no queda dolor crónico ni nada de eso. Pero es importante, ¿sí? Si bien les había dicho que papiloma o condilomas no es siempre igual a violencia, hay que saber que sí. Hay casos de violencia, principalmente cuando las niñas o niños son mayores de 3 años. Nosotros, al descartar la inoculación, por ellas mismas, ¿no es cierto? O por las personas de cuidado, debemos investigar violencia. Entonces, el papiloma en la infancia y su relación con violencia sexual infantil podría ser muy estrecha. Y entonces, las cifras sobre esta asociación son muy variables. Ustedes saben que en violencia sexual hay mucho subregistro, entonces no tenemos estadísticas claras en cuanto a esta asociación. Sin embargo, es por esto que debemos hacer un estudio interdisciplinario, ¿no es cierto? Apoyarnos por psicología, trabajo social, pediatría. El pediatra es la persona que más conoce al niño, entonces sabe cómo ha sido su desarrollo, cómo es su personalidad, ver si ha habido algún cambio de un indicador de sospecha en cuanto a su comportamiento, trabajar con salud mental para poder hacer un diagnóstico interdisciplinario, ¿sí? Y poder encontrar la fuente de este contagio. La imprecisión en el diagnóstico, por supuesto, puede dar lugar a un tratamiento inadecuado con las consiguientes complicaciones emocionales, sociales, jurídicas y económicas. Es necesario determinar el mecanismo de adquisición de la infección y no concluir en una primera evaluación que se trata de violencia sexual. Cuando nosotros ya identificamos que sí, se trata de violencia sexual, sea por el relato de la niña, por los estudios o test que hacen los psicólogos, por el entorno que identificó el trabajador social, ¿cierto? O porque ya hay otras lesiones a nivel genital que son de evidencia, o por ejemplo el embarazo en una menor de 14 años sumado a condilomatosis, sabemos que ha habido algún tipo de violencia sexual. Es importante tratar de tomar muestras que sirvan como evidencia al sistema judicial y al proceso legal. Y entonces es importante tratar de tomar estas muestras sin hacer una asepsia previa, sin anestesia local. Se hace con anestesia general, pero en el momento de retirar la lesión no infiltramos en el sitio de manera local. Se puede hacer con un hisopado o con un cepillo, dependiendo de la muestra que vayamos a tomar. Si es para genotipificación, ya tenemos los medios especiales y los cepillos especiales. Y tomar estas muestras para biopsia, para mandar tanto a histopatológico como a genotipificación. Cuando tomamos muestras para genotipificación es muy importante hacerlo con solución fisiológica, no mandarlo con formol, por ejemplo, u otras sustancias que podrían dañar el tejido. Y en ocasiones, principalmente cuando vamos a genotipificar, ya tenemos los medios especiales de transporte. ¿Cuándo tendríamos un diagnóstico presuntivo? Pues cuando en la citología, en el histopatológico, hay presencia de coilocitos, lo cual nos sugiere la infección por HPV, pero no nos lo confirma. Entonces, ¿cómo podemos confirmar? Básicamente con la biopsia y la genotipificación, que ahora está bastante extendida, incluso en algunos hospitales públicos la disponen. Y si no, pues nos tocaría hablar con el familiar de la niña o del niño para que se pueda hacer este proceso de manera privada y tener esa evidencia para el proceso judicial. En cuanto a la relación del HPV y el cáncer en infancia y adolescencia, pues ustedes saben que están muy bien identificados los tipos de virus de alto riesgo y que estos se asocian a cáncer de orofaringe, de pene, de vulva, de ano, de vagina y de cervix. Son varios sectores, si bien el cervix es lo que más se ha estudiado y hay mucha más prevalencia de esta infección a nivel mundial, pero también se presenta en las otras zonas y es por eso la importancia del tamizaje, diagnóstico y vacunación, tanto en niños como en niñas, ¿sí? Sin embargo, la presentación de un cáncer en la infancia asociado a HPV realmente es casi que nula. No hay reportes de cáncer por HPV en la infancia.
Se dice que el riesgo de displasia genital y cáncer en adolescentes y jóvenes, sí, generalmente asociados a la transmisión vertical, es comparable con la incidencia de papilomatosis oral y respiratoria asociada al HPV. Entonces, habíamos dicho que es muy poco frecuente la presencia de una infección recurrente en laringe, sí, una condilomatosis laringea, y esa sería más o menos la presentación del cáncer, pero no en la infancia. Probablemente en la juventud o en la adolescencia tardía se podría presentar algún caso, pero es muy poco probable. Mientras más tiempo el HPV permanezca detectable, pues mayor el riesgo del cáncer de cuello uterino. Aproximadamente el 70% de los cánceres cervicales son causados por el papiloma 16 y 18, igual que en las adultas. Y el papiloma 16 también está asociado a los otros tipos de cánceres en las otras zonas, vulva, vagina, ano, orofaringe. Es importante mencionar entonces que debemos en la infancia y en la adolescencia hacer énfasis en la prevención. ¿Cómo podemos prevenir esta infección? Entonces, siempre cuando hablamos de prevención, debemos hablar de prevención primaria, secundaria y terciaria. En lo que respecta a infancia y adolescencia, principalmente el énfasis va a ser en la prevención primaria, es decir, evitar el contacto con el virus para no tener la enfermedad y también con menos énfasis, pero hay que hacerlo en la prevención secundaria cuando ya se ha desarrollado la infección, cuando fallamos en hacer esta prevención primaria. La terciaria generalmente no llegamos a hacerla durante infancia y adolescencia. Entonces, cuando hablamos de prevención primaria, es importante saber que es indispensable durante la infancia y la adolescencia y básicamente es tratar de evitar la exposición a esta infección. Entonces, ¿qué hacemos? Nos encantaría ponerles a todos nuestros adolescentes un traje que les aísle por completo como nos pasaba en la pandemia, ¿verdad? Pero esto no es factible, no es práctico, no sería inclusive bueno en la parte de salud mental. Así que lo que debemos hacer es fomentar la educación, ¿no es cierto? La educación, principalmente educación sexual integral, en donde podamos incluir los temas de infecciones de transmisión sexual, que ellos puedan saber en todos los grupos de adolescentes qué es el papilomavirus, ¿verdad? Ahora que salió la campaña, como que ha comenzado a sonar un poquito más, a veces preguntan en la consulta, pero así no lo hagan, nosotros estamos en la obligación de dar esta información. Y esto no solamente lo debe hacer salud, sino también el Ministerio de Educación y todas las personas que estamos encargados y trabajamos con infancia y adolescencia. Hay que también tratar de disminuir los factores de riesgo que podrían empeorar o coadyuvar al desarrollo de estas infecciones, como es el consumo de sustancias, tabaco, drogas principalmente, y mantener una buena nutrición. Entonces, poder dar todo este asesoramiento a las madres, a los padres, a los tutores legales y también a los niños y a los adolescentes, porque ellos son los protagonistas de los encuentros en la consulta. Hacer educación sexual integral, siempre dando la opción de la abstinencia. Miren que yo siempre digo que la abstinencia es una de las medidas más seguras, ¿cierto? Sin embargo, no se puede aplicar como una normativa de salud pública, pero no significa que no es válida. La abstinencia es muy válida y nosotros debemos plantearla como una opción. Tenemos que hacerles saber a nuestros adolescentes, varones y mujeres, que si ellos no quieren tener relaciones sexuales y quieren mantener la abstinencia, pues es algo muy válido que se debe respetar. Saber que la promiscuidad siempre va a ser un factor de riesgo, no solamente para HPV, sino para todas las infecciones de transmisión sexual y que cuando ya se ha decidido iniciar vida sexual con un otro en pareja, pues es importante usar siempre métodos de barrera. Saber que los métodos de barrera no son una opción, sino son una obligación mientras yo no tenga una vida estable con mi pareja, llámese casarse, unirse, vivir juntos o lo que la pareja decida, pero mientras eso no suceda o haya una pareja abierta en donde no hay un encuentro solo con una
una persona, sino con varias personas, el método de barrera debe estar siempre presente, sea el condón masculino o el condón femenino, no los dos juntos porque pierden efectividad, o la barrera de látex. Miren que nadie o casi nadie habla de la barrera de látex. Lo que más hablamos es del condón masculino porque es lo que más fácilmente accedemos, ¿cierto? Ahora hay en las tiendas, en las farmacias gasolineras, inclusive por Uber, te lo pueden llevar a domicilio. El condón femenino es un poquito más difícil conseguirlo en nuestro país, pero igual lo podemos encontrar. Sin embargo, la barrera de látex casi nadie la asesora. Y si nosotros como profesionales de la salud no asesoramos, pues la población no lo conoce. Entonces, la barrera de látex básicamente es para tener sexo oral seguro, ¿sí? Hacia cualquier órgano, sea sexo oral al pene, a la vagina, al ano. Es importante poner esta barrera de látex para aislar. Tenemos el preservativo masculino, en donde vamos a cortar la punta del preservativo y el anillo posterior y nos queda un cilindro de látex al cual de manera longitudinal vamos a cortarlo y tenemos una barrera que extendemos sobre los genitales para poder aislar. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante la barrera de látex. En niñas mayores de 9 años, pues es importante ya empezar con vacunación. Pediatras, médicos generales, médicos familiares, ginecólogos infanto-juveniles, todos los que hacemos infancia debemos empezar a vacunar a niños y niñas mayores de 9 años. La vacunación universal, y digo a los niños, ¿verdad? Es un derecho. Entonces, no los aislemos. Si bien ellos no tienen cervix, pues tienen ano, tienen orofaringe, tienen pene, donde también asiente el cáncer por HPV y también pueden presentar lesiones verrucosas. Entonces, ¿por qué hacer vacunación a hombres y mujeres? Porque también si nosotros evitamos la infección en el varón, evitamos la transmisión hacia las mujeres, porque tienen una protección individual tanto para cáncer como para condilomas y porque es un derecho. Parte de la equidad de género es dar el acceso a esta prevención a niños y a niñas. Entonces, vamos a hacer énfasis ahora en la campaña de vacunación. Ustedes saben que se está haciendo a los niños exclusivamente de 9 años y a las niñas entre 9 a 14 años. Ya nos queda poquito tiempo para la vacunación dentro de la campaña con la vacuna tetravalente en una monodosis. Si es que por alguna razón alguien no tuvo acceso o prefiere hacer la vacunación con la nonavalente, que sería el esquema ideal, pues se puede hacer de manera privada. ¿Por qué vacunar contra este virus? Porque la respuesta inmune de los adolescentes de entre 10 y 14 años es superior a las personas de mayor edad, porque el HPV tiene un ADN oncogénico que ha sido detectado en el 99.7% de los tumores de cáncer de cuello, entonces ya podemos decir que es el factor etiológico, que existe inmunidad cruzada con los otros serotipos de HPV que no están dentro de la vacuna, que la edad promedio de inicio de vida sexual en nuestro país, si bien las estadísticas dicen que es a los 16 años, sabemos en la práctica que puede ser a edades más tempranas. Entonces es importante que ya estén vacunados para este momento. En el Ecuador, el cáncer de cuello ocupa el quinto lugar de los cánceres más frecuentes, con una prevalencia de 6.9 casos en cada 100.000 personas, porque la primera vacuna para la prevención de la enfermedad relacionada con HPV pues salió en el 2006. Tenemos ya casi 20 años de experiencia, de estudios y de mejoramiento de la molécula con la vacuna de HPV, por lo tanto sabemos que es una vacuna segura y no es algo experimental. Esto es importante mencionarlo. En cuanto a la prevención secundaria, pues el tamizaje por técnicas citológicas o o molecular no está indicado en los adolescentes inmunocompetentes, ¿sí? No se debería hacer de rutina un Papa Nicolau o una genotipificación. Existe alta tasa de infección, pero más alta tasa de clivaje viral, como había dicho antes, por la inmunidad, por el comportamiento del virus en este grupo etario, sabemos que la mayoría va a ser una infección temporal.
El realizar estas técnicas llevaría, si es que nosotros hacemos de manera rutinaria estos exámenes, Papa Nicolau, genotipificación a chicas jóvenes menores de 21 años, pues tendríamos altos porcentajes de positividad, porque habíamos dicho que muchas de nosotras probablemente nos infectamos al poco tiempo de haber iniciado vida sexual, ¿no es cierto? Y esto nos llevaría a hacer exámenes, seguimientos, biopsias, tratamientos que son innecesarios, un alto costo monetario. Había dicho que algunos hospitales públicos tienen genotipificación, pero no son la mayoría y estos exámenes son costosos y los procedimientos quirúrgicos también. Y, por supuesto, un invaluable costo emocional, ya que el saberse infectada, el saber que puedo tener un potencial cáncer, pues definitivamente va a afectar mi salud mental. Y si a eso le sumamos el hecho de que estoy en un periodo de transición, que es la adolescencia y que no es nada fácil, pues probablemente podría llevar a altos costos en la salud mental de las y los adolescentes. Por lo tanto, la indicación de hacer este tamizaje es después de los 21 años de manera rutinaria, excepto casos muy puntuales en donde haya lesiones, en donde haya inmunodepresión, en donde yo vea lesiones que son muy sospechosas a nivel del cervix en la valoración clínica. Entonces, probablemente se podría hacer una valoración más temprana de manera excepcional. Para ir terminando, las recomendaciones ante este virus en la infancia básicamente van a ser: discreción en los comentarios sobre la adquisición de la infección. Hagamos una buena historia clínica, hagamos y preguntemos unos buenos antecedentes perinatales, cómo fue ese embarazo, conozcamos el estado serológico y de Papa Nicolau de la madre, cómo fue la vía de parto, todos estos antecedentes que habíamos mencionado antes de poder asegurar cómo adquirió esa infección. Evitar emitir un diagnóstico precipitado. En menores de 3 años, siempre estudiar a la mamá. Precisar si las personas que realizan el cuidado directo tienen lesiones cutáneas. En el laboratorio nos ayuda a conocer y tipificar el virus causante, pero no el mecanismo de adquisición. Es decir, nosotros podemos sacar una biopsia y decir sí, hay coilocitos, y luego con la genotipificación decir es este virus de alto riesgo o no, pero no podemos decir, el laboratorio nunca nos va a ayudar a saber cómo adquirió ese virus. En casos de sospecha de violencia sexual infantil, siempre realizar el estudio en interdisciplina. Esta es la bibliografía que nos ayudó a hacer toda esta charla. Espero que haya podido aportar un poquito en todo el conocimiento del manejo de este virus en la infancia y en la adolescencia. Y pues quedo a las órdenes para cualquier duda o pregunta cuando ustedes lo precisen. Que tengan un lindo día y que continúen con este curso sacando lo mejor para el bien de nuestro país. Hasta luego.